Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Que Show con Richard Mata. Y en esta ocasión me encuentro con Fernando Osorio de un tema muy interesante que es sobre la lectura, cómo es que la lectura en algún momento nos llega a atrapar y se convierte en algún hábito en algún momento de nuestras vidas, o hay personas que de todo el tiempo pues se han dedicado a la lectura, ¿no? Pero vamos a escuchar el caso de aquí de mi amigo Fernando para que nos cuente su experiencia en base a eso. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes ya. Richard, buenas tardes, muchas gracias. Un gusto poder platicar contigo de este tema tan apasionante como es la lectura, la literatura. Así es, a ver. Y cuéntanos un poquito de ti, Fernando, a lo que te has estado dedicando ahorita, un poco de tu perfil para conocerte un poquito mejor. Sí, mira, soy Fernando Osorio, mucho gusto para todos los que no me conocen. Soy biólogo de profesión, aunque después mi vida dio un giro de 180 grados y me formé como mediador de lectura. Te estoy hablando de hace unos. Creo que se atoró ahí la conexión. Un momentito. Bueno, ¿me escuchas, Fernando? Como que se trabó tu pantalla. Escucho, se pasmó. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, ¿nos decías, Fernando, un poquito de ti? Sí, cuando era niño lo que me gustaba era leer las fábulas de Sopo, los cuentos populares rusos, pero luego por mi formación profesional leí pues muchos libros técnicos, muchos artículos científicos y fue más o menos en 1994 cuando leí este libro que es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, Ujú. que fue el que me atrapó. ¿Y cómo fue? Te cuento brevemente. Mi padre lo leyó primero, antes que yo, y me dijo, leí un libro en donde yo no sé el autor que se fumó, pero ese comentario me picó la cresta y dije, lo tengo que leer para ver qué fumó el autor. Y una vez que lo leí, quedé enamorado de esta lectura. 2 años después, el Evangelio según Jesucristo fue el que lo lleva a ganar el Premio Nobel de Literatura. Pero fue este libro un parteaguas, en mi caso, del no ser lector a ser un lector activo. Ujú. ¿Llegó en algún Lo recomiendo momento ampliamente. específico, un momento importante en tu vida, o sea, que se haya cruzado con este libro que te dio por leer? Sí, la forma en que está escrito. Ok. Mi abuelo y mi padre fueron hombres muy. Leían muchísimo, nada comparado conmigo, leían muchísimo. Pero este libro, lo repito, la forma en cómo está escrito, me recordó mucho a mi abuelo paterno. Ujú, Y esto fue lo que hizo un clic en mi caso para que a raíz de este libro siguiera leyendo y leyendo y leyendo. Leí toda la obra de Saramago en lo que a novela se refiere. Cuentos tiene pocos y poesía también es muy amplia la poesía, pero en este caso, aunque tengo una antología de poesía, nunca la he leído. ujú. Entonces, te llamó mucho la obra y fue que te empezaste a adentrar al mundo de la literatura, pero específicamente con este autor. Así es, Ah, ok. así es. Y ya después me seguí con otros. Entre ellos, quiero recomendar dos libros, que es uno de Juan Villoro, El libro salvaje, que este libro lo recomienda incluso la Secretaría de Educación Pública para escolares de secundaria y preparatoria. Yo creo que es un libro para
todas las edades. Muy bien. ¿Y este libro sobre qué nos habla, Fernando? Habla precisamente de cómo los libros nos eligen a nosotros. Ah, eso es muy interesante. No es cómo los elegimos nosotros, sino hay libros que lo eligen a uno Exacto, por el autor, por la portada, por la historia, por la recomendación, pero finalmente los libros son los que nos eligen a nosotros como lectores. exacto. Y uno más que me inspiró incluso para escribir fue este de la recién fallecida Cristina Pacheco, que se llama Sopita de Fideo. Ropita de video. Es un Fíjate, yo libro no de sabía cuentos. que Cristina Pacheco, bueno, sí sé que es periodista, pero no sabía de sus libros. Es muy buena periodista. O entonces este es uno de sus libros. Es muy buena periodista, Sí, es muy buena comunicadora y excelente. desde mi punto de vista, y a lo mejor se me echa mucha gente encima, muy mala entrevistadora, creo yo, Sí, porque no los dejaba hablar a los invitados. hablaba mucho. Hablaba demasiado, muy buena comunicadora, pero pésima entrevistadora. Y, Pero ella fue una fuente de inspiración en mi caso, incluso para poder iniciarme como escritor. ok. ¿Y cómo sobre qué trata Sopita de Fideo? Es un libro de cuentos, son cuentos de lo cotidiano, como era su programa de Aquí nos tocó vivir, Exacto, es con la que que el programa que yo también la conocí. entrevistaba al cilindrero, al músico de tal orquesta, a los oficios, era Exacto. lo que daba a conocer. Es un cuento así, de lo cotidiano, Ok, que muchos dicen que al ser esposa de José Emilio Pacheco, tuvo una gran influencia de él y es lógico, yo creo que es válida claro. además. Claro, entonces ese fue un tipo de literatura que te, digamos, te atrapó eh, subsecuente a lo que ya venías leyendo. Sí, Ok, y que me permitió experimentar la escritura, y así es como empezaste porque a a raíz escribir. de ese libro empecé a tomar talleres de creación literaria, otros talleres de narración oral, lectura en voz alta, y esto fue lo que me abrió las puertas a este mundo que es fantástico e infinito. Ok, y es interesante porque bien nos comentaste al principio que tú estudiaste, eres biólogo de profesión. Soy Y biólogo. cómo es que, bueno, no solamente es tu caso, también es mi caso, o sea, a veces uno termina haciendo cosas distintas a lo que uno estudia. Bueno, que yo también estudié comunicación, pues me estoy dedicando, pero de forma personal, o sea, no trabajo para nadie y me gusta hacer este tipo de creaciones. Y en tu caso, bueno, estudiaste biología y mira a lo que te viniste a encontrar, ¿no? A lo que, al libro que te atrapó y cómo ahí fue que empezó a cambiar tu vida. De hecho, hablando del cambio de vida, ¿tenías cierta formación, cierto pensamiento hasta antes de la lectura? Y me imagino que hubo un cambio, ¿no? Ya cuando te empezaste a adentrar a la literatura, ¿hubo un cambio en tu forma de pensar, de ver las cosas? Sí, hubo un cambio, te digo, de 180 grados porque mi formación es científica y eran muchas cuestiones técnicas sobre las que leía, pero una vez que me paso a la cultura, por llamarlo de esta forma, Sí, es cuando empiezo a formarme como mediador de lectura. ok. Fíjate qué interesante, ¿no? Y entonces Eh, empezaste a escribir tus cuentos. sí, bueno, trabajé en un centro cultural en donde era el encargado de un libro club. Un libro club es una red que inició la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México y que es el equivalente a las salas de lectura a nivel federal. Ok, Seguro en Aguascalientes tienen muchas salas de lectura todavía sí, así es. y yo aquí en la ciudad era una parte con un libro club que fue en donde inicié
los talleres que te comento de creación literaria, de narración oral, de lectura en voz alta, y es en una de estas tertulias literarias en donde me hacen una entrevista de cómo había iniciado precisamente en Ajá. esto de la lectura y comenté que era muy probable que me viniera el gusto por mi abuelo, Ujú. porque mi abuelo paterno fue director del Teatro Nacional de Lisboa, era dramaturgo, escribía teatro, y por esa entrevista, 2 años después, me contactó un filólogo, un estudioso de las letras de La Coruña, en donde me dijo que estaba preparando una investigación, estaba haciendo una investigación sobre la vida de mi abuelo, pero que nada más tenía en ese momento una caricatura de él, que la quiero mostrar. Muy bien. Ok. Era lo único que tenía en una investigación de 6 años. Y a raíz de esa entrevista le empecé a mandar documentos, fotografías, y 2 años después vio la luz este libro Ok. que se llama Fernando Osorio do Campo, Una vida sin treguas. Es un libro escrito en gallego, que era la lengua de mi abuelo, Ok. y que a mí Interesante. me llena de orgullo y satisfacción porque después de muchos años de muerto, le tratan de dar el valor a su obra y lo logran, lo consiguen a través de este libro. Muy interesante. Muy interesante. Y, y también quisieron ponerle una calle una calle con su nombre en La Coruña, pero por cambios administrativos no se logró, Sí, suele pasar. pero espero que en algún momento lo hagan porque realmente lo que hizo mi abuelo fue muy importante en el campo de las letras. Ok. Me imagino que algún día, podrá hacer eso que me comentas porque ah, a veces pues se reconoce la labor de las personas ya hasta que ya no Hasta que están. mueren. Sí, pero hay en algún momento una obra que a lo mejor pueden iniciar en la escritura y a lo mejor el primer libro les pega y el segundo no, el tercero tampoco, o hay otras personas que hasta en el quinto, sexto libro, pero cada quien le llega su momento. Así es, ¿Verdad? Pero lo bueno es que tú vienes arrastrando todos esos antecedentes de tu abuelo y entonces tú al mismo tiempo pues estás también reconociendo y dando a conocer su trabajo, su literatura, parte de su literatura, todo lo que fue su legado, digamos así. así es. Ok. Y por todo esto que te comento, tuve la cosquillita en algún momento de ponerme a escribir. Ujú. Escribo cuento desde hace algún tiempo y estoy preparando una antología que ya te platicaré en su momento cuando la edite Muy bien, me parece excelente. para charlar sobre ese trabajo. Claro, estaría excelente, claro que sí. Fíjate, Fernando, algo que se me hace interesante, bueno, ya ves cómo ha cambiado hoy en día la tecnología, que también nos ha cambiado nuestra forma de trabajar nuestra persona, y me refiero en este caso, como estamos hablando de la literatura, ¿tú cómo ves eh, todo este ambiente de la literatura, cómo ha cambiado de cuando tú empezaste a adentrarte a este mundo? O sea, se ha bajado, se ha mantenido. ¿De qué forma es que la literatura puede llegar a la gente? Yo creo que ha aumentado incluso, aunque las estadísticas digan lo contrario y se hable mucho de que la gente en México no lee. Yo creo que cada vez leemos más. Sí, Leemos todo el tiempo. todo el tiempo. Es una lectura constante desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos a dormir. Sí. Eso es Leemos algo todo, todo, muy todo. interesante, perdón que te interrumpa, pero en la llamada previa a esta entrevista, me comentaste justamente eso, de que nosotros leemos desde que estamos chicos, o sea, desde que empezamos ya a reconocer las letras,
nuestras primeras palabras en la lectura. Y es verdad, o sea, todo el mundo leemos y a veces nos preguntan, ¿tú lees? No, yo no leo. Y realmente, pues sí, sí leemos, ¿verdad? Leemos todo el tiempo. Sí, Incluso no necesitamos letras, frases, párrafos para leer. Hay cosas que no tienen letras, pero que se leen de una u otra forma. exacto. Leemos las etiquetas de los envases, de lo que vamos a comer. Leemos cuando vamos por la calle los nombres de las avenidas. Leemos todo el tiempo. Todo el tiempo Ahora, estamos leyendo. leer literatura ya es muy diferente, pero yo siento que cada vez leemos más. Sí, Que si las estadísticas como nos hablan que son bajas, yo creo que van en aumento y un aumento considerable. Y lo ve uno cuando tomas un transporte público, mucha gente va en sus teléfonos, ajá, que es otra manera también de leer. sí, Incluso hay bibliotecas ya virtuales. virtuales. ¿Qué A mí, en piensas lo tú de todo personal, esto de los libros digitales, libros en digital? Porque, por a ejemplo, mí, yo también hubo un momento en donde me atrapó un libro, hay un libro muy en particular que me atrapó, pero yo estoy más en el modo de tener un libro de forma física, de poderlo subrayar, luego de repente le dobla las hojas. Alguien me dijo en la universidad que un libro que realmente no se ve que es leído, pues no sirve, no te sirve de nada. Entonces, pues al principio dije, no, ¿cómo que lo voy a subrayar y todo eso? Pero lo hice. Entonces, ese libro lo he leído más de 3 ocasiones. Entonces, ajá. hay gente que dice, no, los libros no deben de tocarse, o sea, deben de mantenerse en buen estado y todo eso. ¿Tú qué piensas de esta comparación de lo que es lo digital a lo físico? Bueno, lo digital a mí no me convence del todo por lo que dices. No hay como tomar un libro entre las manos, oler el papel, la textura, el poderlo subrayar, el poderlo doblar. Yo estoy de acuerdo en eso, Sí, porque eso te habla precisamente de que lo estás disfrutando. sí. Un libro virtual a mí no me dice mucho y no Ujú, estoy acostumbrado ujú. a esto de las bibliotecas virtuales. Sin embargo, es una muy buena opción Exacto, para precisamente cuando viajas, exacto. porque los libros son muy pesados Sí, y un libro en el teléfono pues es una gran ventaja. sí. También ¿crees que sea también una cuestión generacional? Por ejemplo, pues las generaciones de hoy en día pues ya están más adentrados a toda esta era digital. Entonces, pues lo primero que conocerían es un libro digital más que un libro en físico. Y en nuestro caso, pues yo conocí más el libro físico en primera instancia y luego lo digital. ¿Tú crees que las personas de hoy en día, las generaciones de hoy en día, sí ves que se adentren a la lectura de forma digital? Sí, y va a cambiar y yo creo que cada vez va a aumentar más lo Mm, virtual, mm, precisamente por los avances en la tecnología. sí, es interesante. En este sentido, yo me siento un poco obsoleto Sí, porque la tecnología va tan rápido que sí, exactamente. nos Fíjate, rebasa. algo que también ha sucedido con la tecnología, bueno, en el caso de la música, para hacer un paréntesis, pues ha ido cambiando, ¿no? De hecho, al grado tal que ya no se hacen discos, sino se promueven en canciones. Y pues Así es. desaparecieron los discos físicos, que a mí en lo particular, pues me agradaban mucho. ¿Y tú crees que en la cuestión de literatura los libros lleguen a desaparecer de forma física? No de inmediato, yo creo que estamos hablando de muchos años todavía, pero va a llegar un momento en que sí, Sí, que va a pasar lo mismo que con la música, como sí. dices. En la música hemos vuelto a los acetatos. Exacto, sí, Ahora están claro, muy de moda y son elevadísimos en el costo, ¿no? Son sí, carísimos, sí, pero estamos regresando a eso porque la fidelidad de esos discos sí, es mayor exacto, incluso que de los CDs. exacto, sí, eso siempre Y sí, con los sí, libros yo creo que va a pasar exactamente lo mismo, ujú. Y porque ya, también la gente ya no tiene los espacios
que tenían las casas antes para almacenar una biblioteca Exacto, física. sí, Por cuestión de espacio, incluso va a ser necesario sí. lo virtual. Sí, fíjate, y a mí me gusta mucho cuando veo casas y lugares, cafeterías y demás, que están hasta dentro de su decoración, tienen libros. En el caso de las cafeterías me tocó ver una cafetería que esos libros tú los podías tomar y leer y luego Sí, regresarlos a su lugar y se prestaba por el ambiente, ¿no? Pero hay sí, casas que de repente nada más los tienen por decoración. Entonces, así es. Que a nunca los veces han tocado. exactamente, entonces se ven Ajá. bonitos y todo, porque hay personas que compran el libro, como tú dices, ¿de qué manera te puede atrapar un libro? A veces te atrapa simplemente por una portada o tal vez por el tema, perdón, el título del libro, o has oído que suena constantemente dicho autor y entonces es que te llama un poco la atención, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el libro que a mí me atrapó fue uno que se llama Los secretos de la mente millonaria. Y yo leía por la cuestión de la universidad, ¿no? Pero no así de manera constante. Y dije, bueno, voy a leer un libro. Y este en particular es un libro que he leído hasta más de 3 veces y también lo recomiendo, pero fue también que llegó en cierta etapa de mi vida en donde algo se conjugó, que me tocó el libro y me atrapó y al igual como te pregunté, te cambia tu perspectiva, la manera de ver las cosas, ¿no? Y eso es bien interesante. Hoy en día, ¿sigues todavía con lo de la literatura? ¿Sigues dando clases o te dedicas solamente a escribir? No, sigo. Ahí te congelaste, Fernando. Ahí te congelaste, Per- Fernando. Ahí Perdón, se está. volvió a congelar, ¿eh? Sí, ahí estamos. Ok, me decía. Es, sí, yo creo que tomo talleres de creación literaria, de divulgación de la lectura, porque nunca se deja de aprender. Exacto. Incluso con esta charla estoy aprendiendo mucho de ti. Muchas gracias. Igualmente, ¿eh? Y y es eso, es el hacer clic en algún momento de tu vida, como lo dices, con un texto. Sí. Yo puedo recomendar un título, pero esa persona más bien tiene que encontrar el título que le haga clic. Sí, no es como que lleves un libro y digas, ten este libro, mira, te va a servir mucho, te va a ayudar mucho y la persona, sí, no, 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 ¿verdad? No es No, el, porque cada uno tiene una percepción diferente, sí, una experiencia ya vivida diferente, exacto, referentes, ¿no? Que son muy distintos en cada persona. sí, exactamente, sí, llega en su preciso momento. Y como lo que dices tú, ¿no? De tu abuelo, cómo es que ahí está su legado y dentro de, y a generación tras generación hasta hoy en día, todavía ahí existe, la gente lo compra, la gente lo lee, o sea, es algo que no caduca, ¿no? Y también las ideologías que se dan con la lectura, una manera de pensar, pues a pesar de que vamos cambiando con la tecnología, hay algo ahí que no cambia, ¿no? Siempre hay una enseñanza, ¿no? Independientemente de que fue escrita, no sé, muchos años atrás, ¿no? Siempre es interesante eso. Sí, en este caso no caduca efectivamente las obras de mi abuelo, las obras de teatro, son muy actuales a pesar de que se escribieron hace ya décadas. Sí. Y esa obra de tu abuelo, ¿en dónde se puede encontrar para la gente que le interese conseguirla? Bueno, este libro sí no se consigue en México, solo en España, Sí, por lo mismo pero que... es una especie como de biografía, Ujú. pero realmente las obras de teatro de mi abuelo no han sido publicadas todavía. Ah, ok. Con este libro reconocen la obra de mi abuelo, pero la antología de teatro de las obras no ha sido todavía editada Ah, ok. hasta el día de hoy. Ok.
Y Es, es un trabajo que han hecho en España, en La Coruña, que es de oh, donde era mi abuelo y mi padre. ok. Y aún así, ¿tienes familia por allá en España? ¿Has Todavía, visitado sí, por allá? todavía tengo primos, tíos, tanto en España como en Portugal. Entonces también de alguna manera viviste el modo de vida de tu abuelo, Bueno, donde él estaba, pues, donde el lugar donde vivía o... es algo muy fuerte porque llegan exiliados cuando la Guerra Civil Española. Llega mi padre acompañado de sus dos hermanos y sus padres, ya todos fallecidos el día de hoy. Y México con Lázaro Cárdenas les abrió las puertas Ujú, y abrió las puertas no solo a los exiliados, sino con todo ese bagaje que traían consigo. exacto. Hay escritores, hay pintores, hay Ujú, escultores, hay toda una gama de profesionistas y oficios exacto. que fueron recibidos con las manos abiertas aquí con los brazos abiertos Pues en México. qué suerte, ¿no? Haber tenido esa oportunidad de recibir todo esto que otras personas traen y nos dan la oportunidad de poder tener al alcance, ¿no? Todas estas obras literarias y pues que nos enseñan bastante, ¿no? Fernando, ¿qué consejo le das a a la gente que nos ve aquí en el programa para adentrarse un poquito más a la literatura o de igual forma que también, si no lo hacen, que pudieran fomentar la lectura a sus hijos, a sus generaciones? Pues yo los invitaría a que lean lo que más les atrape, lo que más les interese. Como te digo, no me atrevería a recomendar un título en particular, aunque sí lo hago, porque Sí, este libro, ese que nos mencionas, el libro este salvaje. libro, estoy seguro que les va a hacer clic a muchas personas. Ok. Incluso si tú no lo has leído, también te invito a ti, Tiene, porque de alguna manera tiene de dónde, o sea, de dónde tocar, de dónde atraparte. es una historia muy sencilla, muy, muy simple, pero que a todos nos puede quedar, nos puede llegar o nos puede hacer ese clic del que les hablo. Muy bien. Lo pueden leer desde niños, adolescentes, adultos, es para todo público y es una de mis lecturas preferidas. Ok. ¿Lo guardas en algún lugar Entonces, en especial? invitarlos, si no leen este, Sí, que lean lo que ellos quieran, pero que lean. sí, exactamente. Estoy seguro que en esa búsqueda van a encontrar algo que les haga ese clic, Claro. como lo hizo a ti Exacto. ese libro del que me comentas, Sí. Y de o igual como forma, también ¿sabes qué? Yo sí me atrevo también a recomendarlo porque independientemente, como dices tú, o sea, ya cada tema es diferente, ¿no? Pero es bueno recomendarlo porque no sabes a quién le va a pegar, ¿no? A quién le va a hacer ruido y diga, se me hizo interesante, ¿no? No podemos ahorita hablar de algún libro muy en particular para poder conocer más de él, pero aquí lo importante es que lo que tú nos estás ofreciendo, ¿no? En esta transmisión, que es adentrarnos un poquito a la literatura y, bueno, un poquito al principio, ¿no? Pero ya después a lo mejor nos da un boom y empezamos a leer. Yo también he comprado libros a raíz de este libro que me he fomentado un poquito más hacia la literatura, ¿no? Ya he abandonado un poco más la televisión, otras formas de entretenimiento, y entonces ya me doy a la tarea en que a veces en ratos de ocio que digo, me voy a sentar un ratito acá en el patio y leo, no sé, un capítulo, y nada más hago un capítulo, y de esa manera yo lo voy trabajando y se convierte en un hábito, y es como empiezas a formarte, ¿no? Eso es lo que a mí me pasó. No lo puedo decir que así lo hagan, porque como tú bien dices, o sea, cada persona tenemos nuestra forma de ir fluyendo
dentro de este ambiente de la literatura. Pero, pues el tiempo se nos acabó. Otra manera Dime, rápida, sí, dime. otra manera rápida que quiero comentar es muchas películas están basadas en libros. Ah, sí, es correcto. Un ejemplo, Memorias de una geisha, El Sí, perfume, eh, La última carta de amor, son películas que están basadas en libros. sí, Vean esas películas y luego lean esos libros sí, y van a notar la diferencia. Es mucho más rico sí. leer que lo que te ofrecen ya digerido en pantalla. Sí, es muy cierto, porque te lleva hacia a diferentes escenarios, ¿no? Así es, Entonces eso de imaginarte el lugar y todo eso, o sea, que ya no te lo den tan digerido, ¿no? Entonces, pues sí, así pero es, estamos acostumbrados, ya ves, hoy en día como que, queremos ya todo a la mano, ¿no? Pero así es, básicamente, yo conozco, ahorita que mencionas eso, yo conozco gente que ve las películas y lee el libro, o ya leyeron el libro y quieren ver la película, o hay otros que realmente dicen, yo no quiero ver la película porque me va a arruinar el libro, ¿no? Porque a veces te quedas con la imagen y la sensación que te provoca el libro y no se atreven como a ver la película y que se les haga una decepción de alguna manera lo que están haciendo ajá, con el libro. Entonces, y es muy respetable, ¿no? Pero sí es una forma también de adentrarse a la literatura, ¿no? A través así, de las películas que nos así tienen. es. Pues Fernando, Y pues muchas gracias por la invitación. ¿Algo que quieras agregar? pues nada, agradecerte esta invitación a ti. Me A da ti por mucho gusto aceptar. el haber tenido esta charla. Espero que no sea la primera. Así es, no será, vas a ver que no. Y te deseo mucho éxito, mucho, Igualmente, mucho Fernando. éxito. Muchas Sobre gracias. todo estamos en fechas que apenas estamos iniciando el año, y Claro, así que espero te vaya muy, muy bien. Mil claro. gracias de nuevo por esta invitación y ya te comentaré cuando saque mi libro para ver si podemos hablar de él. Claro que sí, y estarás invitado aquí para que nos des la primicia de este libro y nos platiques un poco más Gracias. de él. Aquí el Muchas espacio está gracias. abierto para cuando gustes Gracias. y, y seguir alimentándonos, ¿no? Con este Claro que sí. conocimiento. Y muchos saludos a Aguascalientes, a toda la gente de Aguascalientes y a toda la gente que nos vea, que nos oiga. Muchos Ojalá y sea saludos. mucha, Fernando. Así va a ser, Así vas va a a ver. ser, ¿verdad? Siempre hay que pensar en positivo. Así Y es. si no, los que están son los que están interesados. Ya con que una persona haya, a raíz de este programa, iniciado su hábito de lectura, Es ya más está que ganado. ganancia. Así Exactamente. es. Así es. Así es. Bueno, Fernando, pues muchas gracias. Y A gracias a ti. todas las personas que nos vieron en este programa y en los próximos programas a hablar de diversos tipos de temas e invitar a toda la gente que también formen parte de este Show para hablar de los temas que ustedes quieran, de temas diversos. Y agradezco a Fernando, que fue una de las primeras personas que me contactó para ser parte de este proyecto, que creyó en él. Y bueno, aquí está el resultado. Y cualquier comentario, cualquier duda que tengan, también se pueden contactar conmigo y a seguirnos aquí en su programa Que Show. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Igualmente, cuídate. Hasta luego. Gracias. Bye. A ti.